Introducción. Bienvenidos de nuevo al corazón del bosque, donde el amor y el destino se entrelazan entre sombras y promesas. En la primera parte de esta historia, Lyra y Elandril encontraron refugio en su amor bajo las estrellas. Un lazo forjado en la fragilidad de una noche inolvidable. Pero el mundo no les permitió descansar. En el capítulo 6. La separación. El deber los arrancó el uno del otro. Lyra, atada a Valderra por la enfermedad de su padre y el peso de su familia, enfrentó el rechazo de su aldea, mientras Elandril, llamado por la guardiana suprema Liora, partió hacia Eldoria para enfrentar al dragón ancestral Viratar, una amenaza despertada por un eco prohibido. Bajo el sauce llorón, se despidieron con un beso que selló su promesa, volverían a encontrarse, sin importar el fuego o la distancia. En el epílogo, la promesa. Los meses separaron sus cuerpos, pero no sus almas. Lyra luchó por su familia en Valderra, tejiendo esperanza entre las telas y las miradas frías, mientras Elandril, en Eldoria, desafió al dragón con flechas y valor, sellándolo de nuevo en la montaña de cenizas al alto costo de sangre y brasas. Sus corazones, unidos por un colgante de obsidiana y un amor indomable, resistieron la prueba. Y ahora, en Corazón del Bosque, Sombras del Destino, el reencuentro, los trae de vuelta al borde del bosque. El sol se hunde y tormenta de plata relincha cuando entre los árboles emerge una figura agotada pero viva. Lyra y Elandril se funden en un abrazo que desafía al tiempo, pero una sombra cruza el cielo, un presagio que susurra que la paz es solo un respiro. ¿Qué desafíos aguardan en las alas de ese destino? Acompáñennos en esta nueva entrega. Parte 2. El corazón del bosque, sombras del destino. Capítulo 7. El reencuentro. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de Eldoria con pinceladas anaranjadas y moradas. Lyra cabalgaba a lomos de tormenta de plata, su fiel corcel, por un sendero serpenteante del bosque. Sus manos, curtidas por años de trabajo, recolectaban hierbas medicinales que guardaba en una bolsa de cuero atada a su cintura. El aire olía a musgo y resina, y el canto de los grillos llenaba el silencio del atardecer. De pronto, un crujido entre los arbustos la hizo detenerse. Tormenta de plata relinchó con sus orejas temblando en alerta. Lyra desmontó con gracia, su mano fue deslizándose hacia la daga que llevaba Alcín. Sus ojos marrones escudriñaron la penumbra, y entonces lo vio. Una figura emergió de entre los árboles, alta y esbelta, con una armadura élfica abollada que reflejaba los últimos rayos de luz. Era Elandril. Su cabello plateado estaba despeinado con su rostro demacrado por meses de guerra, pero sus ojos verdes aún brillaban con una chispa inconfundible. «Elandril», exclamó Lyra, dejando caer las hierbas al suelo. Corrió hacia él, sus botas aplastaron las hojas secas, y se lanzó a sus brazos. Él la envolvió con fuerza, su cuerpo estaba temblando bajo el peso de la fatiga y la emoción. El metal frío de su armadura contrastaba con el calor de su piel mientras ella hundía el rostro en su pecho. «Lyra, ¿mi luz?», susurró él con una voz ronca y quebrada. Su aliento rozó el cabello de ella, despeinado por el viento. «He cruzado campos de muerte, ríos de sangre, solo por verte de nuevo». Ella alzó la vista, sus ojos se encontraron con los suyos. «Y yo he luchado cada día por mantener viva la esperanza. Ahora estás aquí». Sus palabras temblaron, cargadas de un anhelo que había crecido en su corazón durante meses de separación. Sin decir más, sus labios se encontraron en un beso desesperado, hambriento, como si temieran que el mundo volviera a arrancarlos el uno del otro. Las manos de Elandril se deslizaron por la espalda de Lyra, aferrándola con una intensidad que hablaba de todo lo que había perdido y encontrado en ese instante. Ella respondió con igual fervor, sus dedos se enredaron en su cabello. Pero mientras se abrazaban, una sombra oscura cruzó el cielo, un ala negra recortada contra las estrellas que comenzaban a aparecer. Era un presagio, un susurro del destino que aún no podían escuchar. Capítulo 8. El llamado del espíritu. La noche cayó sobre Eldoria como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas, era un cielo tan vasto que parecía tragarse las preocupaciones del mundo inferior. Lyra y Elandril habían encontrado un claro rodeado de robles antiguos,
sus troncos nudosos y oscuros se alzaban como guardianes silenciosos, con sus ramas desnudas extendiéndose hacia el firmamento como dedos retorcidos en súplica. El aire era fresco, impregnado del aroma terroso del musgo y la madera húmeda, y una brisa suave susurraba entre las hojas caídas, como si el bosque mismo estuviera respirando. Habían encendido una fogata en el centro del claro, un pequeño círculo de piedras que contenía las llamas crepitantes, y las chispas ascendían en espirales hacia la oscuridad, perdiéndose entre las estrellas. Las sombras danzaban sobre el rostro de Lyra mientras desataba su capa marrón, dejando que cayera sobre la hierba con un susurro suave, y se sentaba junto a Elandril, quien aún llevaba su armadura élfica abollada. El metal opaco reflejaba apenas el resplandor del fuego. Parecía reacio a desprenderse de ella, como si temiera que la paz que habían encontrado tras su reencuentro fuera solo un sueño fugaz, una ilusión que el destino podría arrancarles en cualquier momento. Lyra cruzó las piernas y apoyó las manos en sus rodillas, dejando que el calor del fuego le rozara las palmas. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de cansancio y alivio, y su cabello castaño, despeinado por el viento del día, caía en mechones sueltos sobre sus hombros. Frente a ella, Elandril permanecía inmóvil, su postura era rígida, sus manos descansaban sobre las rodillas como si estuviera listo para levantarse y luchar en cualquier instante. La armadura, aunque desgastada por los meses de batalla contra Vir-Atar, aún conservaba un aire de elegancia élfica, con líneas curvas grabadas en el metal y unos detalles que imitaban hojas entrelazadas, y un leve brillo que parecía emanar de su esencia más que del fuego. Pero sus ojos verdes, normalmente tan vivos, estaban nublados por un agotamiento que iba más allá de lo físico. Lyra lo observó en silencio por un momento, notando las líneas nuevas en su rostro, las cicatrices eran apenas visibles bajo la luz parpadeante, y sintió un nudo en el pecho. Habían pasado meses separados, meses de lucha y esperanza, y ahora, al fin juntos, el peso de lo que habían vivido parecía asentarse entre ellos como un tercer invitado no deseado. «Recuerdo este lugar», dijo ella finalmente rompiendo el silencio con una voz suave pero firme, como si quisiera anclarlos al presente. Sus palabras flotaron en el aire, mezclándose con el crepitar de las llamas. «Aquí vi al espíritu del bosque por primera vez, cuando era niña. Fue hace tanto tiempo que casi parece un sueño. Yo estaba perdida, buscando vallas más allá de la linde de Valderra, y tropecé con este claro por casualidad. Entonces apareció una figura de luz y niebla, alta como los árboles, con ojos que brillaban como estrellas. Me habló de un destino que no entendí entonces, palabras sobre un corazón dividido y un bosque que lloraría. Me asustó, pero también me dio paz, como si supiera que algún día volvería aquí contigo». Elandril giró la cabeza hacia ella, sus cejas se arquearon ligeramente con una mezcla de curiosidad y sorpresa. La luz del fuego iluminó sus facciones, destacando la curva afilada de sus orejas élficas y el brillo plateado de su cabello, que caía en mechones desordenados sobre su frente. «Un espíritu del bosque», repitió con una voz que sonaba baja y pensativa, como si estuviera probando las palabras en su mente. «Mi pueblo siempre ha creído en ellos, guardianes antiguos que hablan en acertijos y protegen la tierra. Pero nunca los he visto, no como tú. ¿Qué quieres decir con que volverías aquí conmigo?». Había un dejo de asombro en su tono, y por un instante, el cansancio en sus ojos dio paso a una chispa de interés genuino. Lyra sonrió débilmente, una sonrisa que no alcanzó del todo sus ojos. «No lo sé con certeza». En ese momento sus palabras eran un misterio. Un eco que se quedó conmigo todos estos años. Pero ahora, contigo aquí. Siento que tal vez hablaba de esto, de nosotros y de este claro. De algo más grande que aún no vemos. Hizo una pausa mirando las llamas como si pudieran revelarle las respuestas que buscaba. «Por favor, Elandril, llévame a él. Quiero que lo veas, que lo escuches. Si está aquí, si aún vela por este bosque, tal vez pueda decirnos que viene ahora, después de todo lo que hemos enfrentado». La estudió por un momento, su mirada recorría su rostro como si intentara descifrar algo en sus palabras. Luego asintió con un gesto breve pero decidido,
y se puso de pie con una gracia que desmentía el peso de su armadura. «Está bien», dijo extendiendo una mano hacia ella. «Muéstrame el camino». Lyra tomó su mano, sintiendo la calidez de su piel contra la suya, y lo guió hacia el centro del claro, donde un círculo de piedras musgosas, desgastadas por el tiempo, marcaba un lugar que parecía vibrar con una energía silenciosa. Las piedras estaban dispuestas en un patrón casi perfecto, sus superficies estaban cubiertas de líquenes verdes y grises, y entre ellas crecían pequeñas flores blancas que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna, como si fueran fragmentos de estrellas caídas. Cuando llegaron al círculo, el aire cambió. Se volvió más frío, más denso. Como si el bosque contuviera el aliento. Lyra soltó la mano de Elandril y dio un paso adelante, sus botas se hundieron ligeramente en la tierra blanda. Cerró los ojos y extendió las manos con sus palmas abiertas hacia el cielo, como lo había hecho de niña. «Espíritu del bosque», susurró. «Si estás aquí, muéstrate. Hemos caminado por senderos de fuego y sombra, y ahora estamos juntos ante ti. Por favor, habla». Por un instante, no pasó nada. El silencio era absoluto, roto solo por el leve crujido de las ramas movidas por el viento. Elandril frunció el ceño con su mano deslizándose instintivamente hacia la empuñadura de su daga, pero entonces un destello plateado brilló entre las piedras, como si la luz de la luna se hubiera unido en un solo punto. El destello creció, expandiéndose en zarcillos de niebla que se arremolinaban y tomaban forma. Una figura etérea emergió ante ellos, alta y majestuosa, su cuerpo parecía tejido de bruma y hojas secas que flotaban en un baile lento y constante. Sus ojos eran dos puntos de luz blanca, como estrellas gemelas atrapadas en un rostro sin rasgos definidos, y su presencia llenó el claro con un peso que era a la vez tranquilizador y abrumador. «Valientes corazones», habló el espíritu. Su voz resonaba como el viento que atraviesa un cañón, profunda y etérea, cargada de ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna. Las palabras vibraron en el pecho de Lyra, haciendo que su corazón latiera más rápido, mientras Elandril se tensaba a su lado, sus ojos estaban fijos en la figura. «Habéis cruzado el umbral del dolor y la esperanza, y el bosque os ha visto. Pero la paz que buscáis es frágil, un suspiro antes de la tormenta. Una maldición antigua ha despertado, convocada por un traidor de tu pueblo, Elandril. Las sombras se alzan para consumir el Doria, tejiendo una red de oscuridad que amenaza todo lo que amáis. Para detenerlas, debéis recuperar 3 artefactos mágicos, reliquias de un tiempo olvidado, el orbe de la paz, la pluma de la libertad y la corona de la unidad. Solo con ellos podréis sellar la maldición y salvar este bosque, y el amor que os une». Elandril apretó los puños, el metal de su armadura crujía bajo la presión. Su mandíbula se tensó, y por un momento, su rostro se endureció con una mezcla de furia y cansancio. «¿Un traidor?», murmuró casi para sí mismo, con su voz cargada de amargura. «¿Quién? ¿Cómo ha sucedido esto bajo nuestras narices?». Sus pensamientos giraron hacia el Doria, hacia los elfos que había dejado atrás tras la batalla con Bir-Atar. Recordó las miradas furtivas de algunos guerreros, las palabras susurradas en las sombras de los árboles, pero nada concreto emergió en su mente. Sacudió la cabeza, como si quisiera despejar la niebla de sus propios recuerdos, y luego alzó la vista hacia el espíritu. «Estoy exhausto, espíritu. He luchado contra un dragón, he visto demasiada muerte, demasiada destrucción. Mis manos aún tiemblan por el peso de la sangre que he derramado. Pero si este es el camino, si esto es lo que el Doria necesita, lo seguiré». Su mirada se suavizó al girar hacia Lyra, y una chispa de ternura cruzó sus ojos. «Por el Doria y por nosotros». Lyra sintió un calor que le subía por el pecho al escuchar sus palabras. Tomó su mano con firmeza, sus dedos entrelazándose con los suyos, el contraste entre la piel curtida de ella y las cicatrices élficas de él crearon un vínculo tangible entre ellos. «Juntos», dijo ella con su voz resonando con una determinación que parecía desafiar la propia oscuridad que el espíritu había descrito.
como siempre. No importa lo que venga, no te dejaré enfrentar esto solo. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el claro pareció desvanecerse, dejando solo el calor de su conexión. Era un faro en la incertidumbre que se alzaba ante ellos. El espíritu inclinó su cabeza etérea, como si aprobara su resolución, y entonces extendió una mano hecha de niebla. De sus dedos surgió un mapa, no de pergamino ni tinta, sino de luz pura, una proyección etérea que flotó en el aire frente a ellos. El mapa mostraba el Doria en detalle, los bosques densos, las montañas escarpadas, los ríos serpenteantes. 3 puntos brillaban con intensidad, uno al norte, en una cueva tallada en la roca, otro al oeste, en un valle rodeado de niebla, y el último al sur, en una ruina perdida entre árboles petrificados. El primero, dijo el espíritu, señalando el punto al norte, yace en la cueva de los susurros, un lugar donde los ecos del pasado guardan el orbe de la paz. Ir con cautela, pues las sombras ya han comenzado a moverse. Con esas palabras, la figura se disolvió en una ráfaga de hojas y luz, dejando el claro en silencio una vez más. El mapa flotó brevemente antes de desvanecerse en sus manos. Lyra y Elandril se miraron, el peso de la tarea iba asentándose sobre ellos como una capa invisible. Ella rompió el silencio primero, su voz práctica pero suave. La cueva de los susurros, he oído historias en Valderra. Dicen que está embrujada, que los que entran no siempre salen. Pero si el espíritu dice que allí está el orbe, debemos ir. Se inclinó para recoger su capa, sacudiéndola antes de volvérsela a poner, y luego ajustó la bolsa de cuero en su cintura, donde guardaba las hierbas que había recolectado antes. Elandril asintió, aunque su mente aún estaba atrapada en las palabras del espíritu. ¿Un traidor de su pueblo? Las implicaciones lo carcomían, despertando recuerdos de su vida en el Doria antes de conocer a Lyra. Pensó en Liora, la guardiana suprema, con su sabiduría implacable, en los guerreros que habían luchado a su lado contra Vir-Atar, en los ancianos que cantaban los hechizos de contención. ¿Quién podría haber roto la confianza de su pueblo? ¿Y por qué? Sacudió la cabeza nuevamente, forzándose a volver al presente, y se acercó al fuego para apagarlo con un puñado de tierra. Descansemos esta noche, dijo con voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Mañana, al amanecer, partiremos hacia la cueva. Necesitaremos todas nuestras fuerzas. Lyra estuvo de acuerdo, y juntos prepararon un lecho improvisado con mantas y hojas secas junto a las brasas apagadas. Se acostaron uno al lado del otro, el calor de sus cuerpos era más reconfortante que cualquier fuego. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él deslizó un brazo alrededor de ella, su armadura se sentía fría contra la tela de su capa. Bajo el cielo estrellado, hablaron en susurros sobre lo que les esperaba, sobre el orbe de la paz y las sombras que el espíritu había mencionado. Pero también hablaron de cosas más pequeñas, de cómo Tormenta de Plata había relinchado al verlo regresar, de cómo Lyra había tejido una bufanda para su padre mientras él se recuperaba. Esas palabras, simples y humanas, tejieron un hilo de normalidad en la incertidumbre. A medida que el sueño los reclamaba, el bosque parecía observarlos, sus árboles susurraban en un idioma antiguo. Pero en la distancia, más allá del claro, un eco extraño resonó, un lamento apenas audible, como el sonido de almas atrapadas en la roca fría de una cueva lejana. Era un presagio de lo que les esperaba en la cueva de los susurros, un lugar donde los fantasmas del pasado no solo guardarían el orbe, sino que pondrían a prueba el valor y la luz que Lyra y Elandril llevaban en sus corazones. El bosque aún guarda secretos que están por revelarse. Dale me gusta si quieres descubrirlos. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita y déjame en los comentarios qué crees que pasará con Lyra y con Elandril. Nos vemos bajo las estrellas.